Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco y latino. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Como siempre traigo bajo la manga una dosis de información jugosísima, explosiva diría yo, sobre una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Preparaos porque hoy vamos a desmenuzar los rumores, las indirectas y las declaraciones que han estado circulando en las últimas semanas, y lo más importante, vamos a analizar la supuesta explosiva reacción de Hande Erçel y el rompimiento de silencio de Kerem Bürsin. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama turco digno de una novela. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Tu suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndote el mejor contenido. Vamos a alcanzar esa meta de suscriptores este mes. Bien, entremos de lleno en el tema. Como saben, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más adoradas después de su explosiva química en la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air. ¡Ay, Dios mío!, ¿quién no recuerda esos momentos? Su romance traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables, llenos de cariño, complicidad y viajes de ensueño. Las fotos de Maldivas, los abrazos en los sets de grabación, las miradas cómplices en las entrevistas. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. La separación fue un balde de agua fría para muchos fans que aún soñaban con verlos juntos para siempre. El Han que se rompió en 1000 pedazos, dejando a sus seguidores con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. Desde entonces los rumores y especulaciones sobre las razones de su ruptura no han cesado. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas y hasta de terceras personas involucradas. Algunas fuentes cercanas a la pareja mencionaron que las largas jornadas de grabación y los compromisos profesionales habían mermado la relación. Otros, más osados, apuntaron a celos profesionales y a la dificultad de compaginar dos carreras en ascenso. Incluso se llegó a mencionar la intromisión de representantes y managers que buscaban proteger la imagen y los intereses de cada uno. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema, lo que alimentó aún más la imaginación de los fans y de la prensa rosa. Hande se mantuvo bastante reservada, enfocada en sus proyectos profesionales y en su vida personal, mientras que Kerem, por su parte, parecía un poco más abierto a interactuar con los medios, aunque siempre evitando profundizar en los detalles de su relación pasada. Era como si ambos estuvieran caminando sobre una delgada línea, tratando de no herir los sentimientos del otro y de proteger su propia privacidad. Y ahora, llegamos al punto crucial, ¿qué es eso de la explosiva reacción de Hande y el rompimiento de silencio de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone buena. En las últimas semanas han circulado varios rumores sobre una supuesta tensión entre ambos. Todo parece indicar que la chispa se encendió a partir de ciertos comentarios y acciones que fueron interpretados como indirectas o incluso como críticas veladas. La guerra fría del espectáculo turco. Empecemos con Hande. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande estaría bastante molesta por la forma en que Kerem ha manejado la situación públicamente. Al parecer, Hande siente que Kerem ha aprovechado la atención mediática que generó su relación para impulsar su propia carrera, sin tener en cuenta sus sentimientos ni la privacidad de ambos. Se dice que Hande considera que Kerem ha sido poco sensible, y que ha hablado de más en algunas entrevistas, dando pie a especulaciones que no le favorecen a ella. Ojo aquí. Recordemos que tras la ruptura, Kerem se enfocó en proyectos internacionales, buscando abrirse camino en Hollywood y en otros mercados. Algunos interpretaron esto como una estrategia para distanciarse de la imagen de chico de telenovela, y para demostrar su talento en diferentes géneros y formatos. Sin embargo, Hande, según estas fuentes, ve en esto una forma de utilizar la relación pasada como trampolín para su éxito personal. Además, hay rumores de que Hande no está nada contenta con la forma en que Kerem ha idealizado su relación pasada en algunas ocasiones. Según estas fuentes, Hande siente que Kerem ha creado una imagen romantizada de su noviazgo que no se corresponde con la realidad, y que esto le dificulta a ella seguir adelante. Recordemos que después de su ruptura, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y esta idealización de su relación con Kerem podría estar afectando sus nuevas relaciones. Aquí tenemos otro punto. O clave.
Hande ha sido relacionada con el empresario Hakan Sabank, y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las fotos y los rumores son cada vez más insistentes. Si Kerem sigue hablando de su romántico pasado con Hande, podría estar creando una imagen confusa y generando falsas expectativas, lo que dificultaría la nueva relación de la actriz. Ahora bien, ¿qué hay de la declaración impactante de Kerem? Prepárense para el drama. Pues bien, después de meses de silencio, Kerem Bürsin finalmente decidió hablar sobre su relación con Hande Erçel en una entrevista reciente. Si bien no dio detalles escabrosos ni reveló los motivos exactos de su ruptura, sí dejó algunas frases que han dado mucho que hablar. En primer lugar, Kerem admitió que su relación con Hande fue una de las más importantes de su vida, y que guarda muy buenos recuerdos de ese tiempo. Reconoció que ambos crecieron mucho juntos y que aprendieron mucho el uno del otro. Hasta aquí, todo parece bastante normal y cordial. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue cuando Kerem dijo que a veces, las cosas no salen como uno espera, y que la vida te lleva por caminos diferentes. Esta frase es como una bomba. Fue interpretada por muchos como una clara alusión a las diferencias que llevaron a su separación. Algunos fans incluso interpretaron estas palabras como un reconocimiento tácito de que ambos tenían expectativas diferentes sobre el futuro de la relación. Quizás Kerem quería un compromiso más formal, mientras que Hande prefería enfocarse en su carrera. O tal vez simplemente la llama del amor se fue apagando con el tiempo. Pero quizás lo más impactante de la declaración de Kerem fue cuando dijo que a pesar de todo, siempre le deseará lo mejor a Hande y que espera que encuentre la felicidad que se merece. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Esta frase, aunque aparentemente inocente, fue vista por algunos como una forma de distanciarse de Hande y de dejar claro que ya no hay posibilidades de una reconciliación. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que Kerem está tratando de cerrar ese capítulo de su vida y de seguir adelante con sus propios proyectos. Es como si Kerem estuviera diciendo, Hande, te quiero mucho, pero nuestro camino ya no es el mismo. Te deseo lo mejor, pero yo sigo mi propio rumbo. Ahora, volviendo a Hande, ¿cómo reaccionó ante estas declaraciones? Pues bien, según fuentes cercanas a la actriz, Hande no está muy contenta con la forma en que Kerem ha manejado la situación. Al parecer, Hande considera que Kerem ha sido poco sincero y que ha tratado de quedar bien ante los medios a expensas de ella. La guerra de declaraciones está servida. Se dice que Hande está molesta porque Kerem no ha reconocido abiertamente su parte de responsabilidad en la ruptura y que ha preferido mantener una actitud ambigua y evasiva. Es como si Hande estuviera esperando una disculpa o un reconocimiento de que ambos cometieron errores, pero Kerem prefiere mantener una postura neutral y no profundizar en los detalles. Además, hay rumores de que Hande no está nada contenta con la forma en que Kerem ha hablado de su relación pasada, ya que considera que ha idealizado demasiado la situación y que ha creado una imagen romantizada que no se corresponde con la realidad. Hande, según estas fuentes, prefiere recordar la relación como algo bonito que terminó, pero no quiere que se cree una imagen falsa de lo que realmente fue. En resumen, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parece estar lejos de ser amistosa. Si bien ambos han tratado de mantener una actitud cordial ante los medios, las declaraciones y acciones recientes sugieren que existe cierta tensión entre ellos. La explosiva reacción de Hande y el rompimiento de silencio de Kerem son solo la punta del iceberg de un drama que aún tiene mucho que contar. Y aquí es donde me pregunto, ¿será que algún día sabremos la verdad detrás de la ruptura? ¿O seguirán ambos manteniendo el silencio para proteger su imagen y su privacidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este drama continuará generando titulares y alimentando la imaginación de sus fans. En conclusión, hemos explorado a fondo los rumores, las indirectas y las declaraciones recientes que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vimos cómo su romance, que comenzó en la pantalla y cautivó a millones, terminó generando una serie de especulaciones y tensiones tras su ruptura. Analizamos la supuesta reacción de Hande ante la forma en que Kerem ha manejado la situación públicamente, y desmenuzamos las palabras del actor en su reciente entrevista, buscando pistas sobre las verdaderas razones de su separación. Como siempre, la realidad detrás de las cámaras es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo este drama.
¿Creen que Ande tiene razón en estar molesta? ¿Piensan que Kerem está siendo sincero en sus declaraciones? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando contenido exclusivo sobre otras parejas del espectáculo, así que no se lo pierdan. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros le ponemos el toque de comedia. Hasta la próxima.